Bendiciones, querida iglesia, y buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana y qué bueno poder traer o llevar una palabra de Dios que nos refrigerie un poco, que nos dé refrigerio, perdón, y que, y que ayude para caminar en este día, en esta semana, de momentos tan difíciles como lo que estamos viviendo por fuera, lo que estamos viviendo en las casas. Y la reflexión de hoy, o palabra de hoy, tiene que ver con algo que pasó en algún momento en el Antiguo Testamento, relatado allí, y también con un libro escrito, creo que fue en el 2013 o 2012, y por eso le titulé a esta predicación La culpa es de la vaca. Les voy a leer la historia de La culpa es de la vaca y luego entraremos en la palabra de Dios y en la reflexión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Porque si hoy estamos vivos, Señor, es porque tú lo permitiste, Señor, porque tú nos diste vida, Señor, en abundancia, Padre. Gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra, Padre, para cada día, Señor, ser perfeccionados en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace muchísimo tiempo me leí un libro que se llama La culpa es de la vaca. Es un libro que cuenta anécdotas, parábolas del tiempo actual, pero la historia como tal del por qué se llama La culpa es de la vaca se las quiero leer. Dice, se estaba promoviendo la exportación de artículos colombianos de cuero a Estados Unidos y un investigador de la firma Monitor decidió entrevistar a los representantes de los 1000 almacenes en Colombia. La conclusión de la encuesta fue determinante. Los precios de tales productos son altos y la calidad muy baja. El investigador se dirigió entonces a las fábricas para preguntarles sobre esta conclusión. Recibió esta respuesta. No es culpa nuestra. Las curtimbres tienen una tarifa arancelaria de protección de 15% para impedir la entrada de cueros argentinos. A continuación, le preguntó a los propietarios de las curtimbres y ellos contestaron, no es culpa nuestra, el problema radica en los mataderos, porque sacan cuero de mala calidad. Como la venta de carne les reporta mayores ganancias, con menor esfuerzo, los cueros les importan muy poco. Entonces el investigador, armado de toda su paciencia, se fue a un matadero. Ahí le dijeron, no es culpa nuestra, el problema es que los ganaderos gastan muy poco en venenos contra las garrapatas y además marcan por todas partes a las reses para evitar que se las roben, prácticas que destruyen los cueros. Finalmente el investigador decidió visitar a los ganaderos. Ellos también dijeron, no es culpa nuestra. Estas estúpidas vacas se restregan contra los alambres de púas para aliviarse de las picaduras. La conclusión del consultor extranjero fue muy simple. Los productores colombianos de carteras de cuero no pueden competir en el mercado de Estados Unidos porque sus vacas son estúpidas. Tristemente, cada persona culpó a otra, y finalmente los únicos culpables fue un animal que ni siquiera es consciente de que es culpable o inocente de algo. Esto pasa en nuestra vida, queridos hermanos. Pasa que le echamos la culpa a otra persona por lo que está pasando con nosotros. Por cualquier tragedia que ocurre, le metemos la culpa a otra persona. Le metemos la culpa a Dios, le metemos la culpa a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos o a nuestro jefe o a nuestros empleados. Y siempre estamos metiendo la culpa a alguien. No estamos asumiendo nuestra propia responsabilidad de decir voy a hacer esto y voy a hacer aquello, sino que siempre estamos buscando culpables. Job fue un hombre que la historia cuenta, un hombre recto. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre era perfecto. Cuando Satanás visita a Jehová,
cuando se presentan los hijos de Dios y Satanás también se presenta allí, tiene una conversación con Dios, con Jehová, y él le dice, ¿y has mirado a mi siervo Job? Y él dice, sí, claro, porque él lo tiene todo, pero toca sus bienes para que tú veas. Al final del capítulo 1, en el versículo 21 y el 22, Job me deja impresionado con algo que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No atribuyó la culpa al Señor. Y con todo esto, Job no pecó. Queridos hermanos, es fácil enojarnos por lo que está pasando, porque de pronto no hay comida en la casa, o por cualquier cosa. Es fácil a la esposa enojarse con el esposo porque la situación económica está mal. Muchos matrimonios se acaban por la situación económica, por la mala situación económica. Hay un dicho que dice, cuando la escasez entra por la casa, entra por la puerta, el matrimonio sale por la ventana. Si mal no estoy, así es el dicho. Atribuyéndole también entonces la derrota matrimonial o el divorcio, atribuyéndolo a algo que no tiene poder, a algo que no es consciente a la situación económica, a la pobreza. Cada vez que nosotros le metemos la culpa a algo que no tiene ni siquiera poder, que no tiene conciencia, estamos haciendo lo mismo que esta gente con la vaca. No, Señor, la culpa es de la vaca. Nosotros debemos ser conscientes de que lo que pasa en nuestra vida, Dios lo ha permitido de alguna u otra forma. Y entonces la respuesta no es culpar a Dios y pecar. La palabra de Dios en Efesios 4, 26 dice, y 26 y 27 dice, airaos. Está bien, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Es normal pecar, es normal enojarnos, es normal airarnos. Pero Dios dice, está bien, háganlo, pero no pequen. Llegamos estresados del trabajo y con la primera que nos desquitamos es con la esposa o con los hijos. Y la violencia, queridos hermanos, es como un caucho. Tú lo puedes estirar, pero cuando lo sueltes, cuando ese caucho se suelte o se rompa, te va a pegar a ti. O se te viene en la cara o se te viene en la mano. Y eso pasa, queridos hermanos, cuando estamos culpando a todas las personas. Cuando estamos culpando a nuestra esposa de nuestro fracaso, a nuestro esposo por nuestro fracaso, a nuestra esposa por nuestra escasez, a nuestro esposo por nuestra escasez, a Dios. Y no solo eso, sino que también pecamos. Bueno, mi esposa piensa esto de mí, entonces voy a hacer esto. Mi esposo piensa esto de mí, entonces voy a hacer esto. Mi jefe piensa esto de mí, ok, entonces voy a hacer esto. Nos volvemos personas negligentes. Nos volvemos personas pecadoras, porque hacemos las cosas queriendo hacerle una maldad a aquella persona que nos ha acusado o que injustamente nos ha dicho o justamente nos ha dicho algo. La reflexión, queridos hermanos, en esta mañana es que asumamos la responsabilidad de las cosas. Nosotros en algo somos responsables. En un libro que me leí, que se llamaba La regla de oro de los negocios, el autor se llama Grant Cardone, y este señor se fue tan extremo que decía, si un carro sale de la casa a las 7 de la mañana, se para en el semáforo que queda cerca de la autopista a las 7:10 y un carro lo choca por detrás, ¿de quién es la culpa? Y uno obviamente decía, pues la culpa es del que lo chocó por detrás, y eso dice la ley. Grant Cardone decía, no, la culpa es del Señor, porque si él hubiese salido más temprano, no le hubiese pasado eso. Es muy extremo, pero lo que trata de decir el libro es también, uno es responsable en cierta parte de lo que nos está pasando. No todo es culpa de Dios, no todo es culpa del matrimonio, no todo es culpa de la sociedad, no todo es culpa del gobierno, no todo es culpa del paro, del COVID, no todo es culpa de eso. Nosotros somos responsables. Y a la medida que nosotros tomemos la responsabilidad, vamos a dejar de pecar. Porque meterle la culpa a otro, denigrar a otra persona, denigrar al gobierno,
denigrar a mi esposo, a mis padres. Eso es pecado. Queridos hermanos, todo lo que pasa lo permite el Señor con un propósito. Tomemos responsabilidad y no estemos echándole culpa a cosas inertes. Creamos que Dios a sí mismo, como dio esa prueba, como dice la palabra, a sí mismo trae la respuesta. Actuar bien, queridos hermanos, siempre va a traer recompensa. Actuar mal siempre va a traer recompensas. Yo espero que usted y yo actuemos bien y que asumamos la responsabilidad de las cosas. Que entreguemos a Dios nuestras cargas y no a nuestra esposa. Que le entreguemos a Dios nuestras cargas y no a nuestro esposo. Que le entreguemos a Dios nuestras cargas, no al pastor, a la pastora o a la iglesia. Está bien hablar, pero no entregar la carga como si no fuese mía. Entrega las cargas a Cristo, que en Él es fácil de llevar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia.